La noticia de la tormenta nos sorprendió a todos. Nuestros datos meteorológicos son generalmente bastante completos, especialmente porque la plataforma estaba ubicada en medio del océano, y no había más que cielos despejados durante la semana pasada. Pero es el océano, ¿verdad? Suceden cosas malas. Los chicos del tiempo son jodidamente buenos en lo que hacen, pero eso no los hace omnipotentes. Cuando vimos sus oscuros y desafiantes muros de nubes moverse hacia nosotros, supimos que no pasaría mucho tiempo hasta que nos alcanzara. Era temprano en la tarde y el sol se hinchaba lentamente como una naranja podrida en el horizonte. Pronto oscurecería. La mayoría de nuestras operaciones normales tuvieron que suspenderse, hasta que pudiéramos evaluar mejor la brevedad y magnitud de la tormenta. En ese momento, nos sentíamos mayoritariamente molestos por el retraso inesperado. En general, disfrutamos nuestro trabajo, ya que no hay mucho que hacer en el tiempo libre. Poco después quedamos completamente sumidos en la oscuridad, y la tormenta nos azotó con furia. Estábamos todos amontonados en el interior, mirándolo a través de las ventanas, salvo las comunicaciones en funcionamiento, y las operaciones generales en otras partes de la plataforma. Lo vimos luchar a través del océano, excavando en él, produciendo olas altas y trincheras profundas y mortales que se movían en patrones caóticos. El viento se multiplicó por 1000, silbando a nuestro lado como un animal rabioso mientras intentaba atravesar las ventanas y abrir las puertas. Y entonces surgió el trueno, como la brillante ira de Dios mismo. El cielo negro se abrió en rápida sucesión, haciendo brillar el agua en ráfagas que la hacían parecer papel de aluminio arrugado. Las ventanas se convirtieron en una mezcla de gotas de lluvia, cuando la lluvia golpeaba el vidrio ayudada por ráfagas de viento. Pero no teníamos miedo. Sabíamos lo fuerte que era la plataforma. Sabíamos que estábamos a salvo. Pero entonces empezaron a llegar los informes. Los chicos que trabajaban en las comunicaciones transmitieron la información a través de la radio. Y luego esos tipos gritaron por encima del rugido de la tormenta, contándonos al resto de nosotros lo que habían oído. La Fuerza Aérea informó que algo destelló en el cielo. Negativo, no es un rayo. Sobre las nubes. Algo está surgiendo del fondo del mar. Posible terremoto. Hay múltiples anomalías en nuestras lecturas. Volver a verificar todas las transmisiones e informes de la causa. Posible interferencia electromagnética. Empezamos a sentirnos incómodos y empezamos a hablar de lo que estaba pasando. ¿Por qué la Fuerza Aérea nos estaba dando actualizaciones sobre una tormenta? ¿Y qué carajo podría estar surgiendo del océano? Pronto se gritaron, transmitieron y hablaron de otras 100 cosas en fuertes gritos que tenían el espíritu de susurros. Casi me olvido de la tormenta cuando todos empezaron a agitarse más, lo que me hizo tener más miedo de la gente que del caos exterior. En medio de la cacofonía, la gente tuvo que gritarse unas a otras para discutir los mensajes, y los destellos en el exterior parecieron alarmar a algunos. No me gustaba el hacinamiento y la mezcla de ruidos que no podía distinguir unos de otros. Eso era algo de lo que quería alejarme cuando comencé a trabajar en la plataforma. Nos sentimos como si fuéramos arenques en una lata y estuvieran a punto de abrir la tapa. Cuando brilló otro relámpago, alguien gritó, «Ya lo veo. Ya viene». Atravesó las puertas, dejando entrar la lluvia y el viento frío y aullante. Aunque algunos le suplicaron que volviera a entrar, el resto hizo lo mismo. Pronto casi todo el equipo estaba afuera, apiñados alrededor de la resbaladiza barandilla de acero. Me quedé atrás. Estaba asustado. Era demasiado extraño para nosotros no estar en algún tipo de peligro, y aunque no podía nombrar cuál era ese peligro, de alguna manera sabía que estaba ahí. Supongo que fue algo instintivo. Parecía como si tuviéramos que escapar, pero estábamos en un lugar donde escapar era imposible, y supongo que lo único que podíamos hacer era observar cómo se desarrollaba todo. La sensación comenzó a ahogarme y noté que mi respiración se hacía más rápida, a medida que expulsaba mis pulmones en ráfagas rápidas y calientes. Entonces me di cuenta de que yo era el único que seguía dentro. Los ecos de los gritos habían abandonado el interior de la plataforma, y finalmente pude volver a pensar con claridad. Pero entonces surgió una antigua sensación de presión social y a través del miedo y la inquietud, surgió un sentimiento de estupidez.
¿Estaba siendo menos hombre por no salir a mirar? ¿Era yo el raro? Y si todo esto terminara pronto, me darían algún apodo estúpido por ser un gato asustadizo. Por alguna razón ese sentimiento prevaleció, y salí a la lluvia para unirme a los demás. En una plataforma petrolera, como en cualquier lugar donde haya espacios reducidos, especialmente con hombres, es mejor no ser señalado. En cuestión de segundos quedé empapado. Los relámpagos eran fuertes, como címbalos que crujían bajo presión. El destello y la oscuridad jugando entre sí me resultaron nauseabundos, y mi sensación de arriba y abajo se volvió borrosa cuando mi visión pasó de la luz blanca pura a la oscuridad vacía. Me abrí paso entre la multitud de hombres mojados que gritaban, como una mano clasificando ropa sucia. Llegué al borde de la barandilla y la apreté tan fuerte como pude. Al principio no pude ver nada. Pero entonces llegó otro destello, y por un momento pareció persistir, iluminando la insoportable visión en todo su impío esplendor. Desde el océano, a unos 30 metros del borde de la plataforma, se elevaba un gigantesco obelisco de piedra. Estaba más oscuro que la noche, como si empapara toda la luz a su alrededor. Era más ancha y más alta que nuestra plataforma petrolera, como un rascacielos. Creció hasta bloquear el cielo y otro destello hizo que proyectara una sombra sobre la plataforma. Sentí como si estuviera a punto de caer sobre nosotros, aplastando a los afortunados y enviando al resto al agua fría y negra de abajo. Pero en ese destello, vi algo más también. Las cosas se movían a lo largo del miserable casco de piedra del obelisco. Criaturas largas y delgadas con rasgos afilados, como espinas. Desde la distancia parecían hormigas en lo alto de una colina, y ese fue el pensamiento que me hizo darme cuenta de cuántas eran. Debe haber habido miles de seres deslizándose. Sin ninguna razón genuina, la vista me repugnaba hasta lo más profundo, una sensación que atrapó mi cuerpo en un largo y tembloroso escalofrío. Me di cuenta de que los demás ya no gritaban. Estaban hipnotizados, tal vez por asombro o miedo. Y aunque podía sentir mi mirada detenerse en ese miserable tótem negro, mis piernas se movieron debido a algún poder espantoso dentro de mí. Corrí adentro y bajé tramos de escaleras con los pies resbalándose constantemente, apenas agarrándome a los romos escalones dentados, hasta que encontré una habitación segura con una puerta gruesa. Mientras corría, podía escuchar el sistema de radio emitiendo todo tipo de palabras de pánico, como algo sacado de una película de guerra. Ni siquiera estaba seguro de dónde estaba exactamente, pero me sentía seguro. Cerré la puerta y me senté. Todavía podía oír la tormenta azotando la plataforma, moviendo sus partes metálicas plegadas en una danza mortal. Todo lo que podía pensar en ese momento era: no estamos destinados a estar aquí. El caótico tamborileo del metal retorcido y metálico mantuvo mi mente fija en la supervivencia. Escuché atentamente, la adrenalina ardía a través de mí, esperando que todo esto terminara pronto. Ya no me importaba si los otros chicos se burlarían de mí. La necesidad de sobrevivir superaba todos los demás sentimientos infantiles. Si esa cosa cayera sobre la plataforma, desearía que me aplastaran. No estoy seguro de cuánto tiempo había pasado, pero poco a poco el equipo empezó a sentarse en su lugar nuevamente. Se instaló un silencio peculiar, y mi cuerpo se sintió inmensamente cansado. Todo había pasado, pensé, y pronto preguntaría si podía tomar una siesta rápida antes de mi turno. Los chicos me preguntarían a dónde había ido, y cuando les dijera, me preguntaron dónde había ido. Se reirían como los hombres corpulentos que son. Reuní fuerzas y me dirigí a la puerta. No pude oír nada, excepto un leve zumbido del sistema de intercomunicación. Tuve que masajear mis piernas rígidas y heladas para volver a trabajar, y una vez que se movían en su trayectoria habitual, comencé a subir los escalones de acero. En el camino comencé a encontrar a mis compañeros. Ninguno de ellos pudo preguntarme dónde había estado, porque todos estaban muertos. Algunos estaban apilados unos encima de otros en montones de cadáveres. Algunos estaban encorvados entre las ventanas, con las entrañas destrozadas por el cristal. A todos sus rostros les habían arrancado la piel y en algunos pude ver marcas de garras grandes y profundas. Desde las ventanas rotas no pude ver ninguna señal del obelisco oscuro,
sino un océano azul bebé, inquietantemente pálido, tan tranquilo como puede ser, perturbado solo por las débiles ondas de los peces que rompían la superficie por breves momentos. El sol salió, cálido y acogedor, horneando suavemente los cuerpos con sus rayos dorados penetrando dentro de la plataforma. Ninguno de ellos sobrevivió. Encontré el camino a la estación de comunicaciones, y tuve que apartar el cuerpo de alguien del camino. Estaba tan destrozado que no pude distinguir quién era. Todos los sistemas estaban caídos, y no podía comunicarme con nadie. Estaba completamente solo. El olor a descomposición y podredumbre me empujó afuera. Subí a la cima más alta de la plataforma, donde no había cadáveres. Me senté y sostuve mi rostro, mi mente completamente en blanco. Aunque siempre había disfrutado de la soledad, esto era demasiado. No había nadie con quien hablar. Nadie a quien contarle lo que había sucedido. Nadie a quien pedir ayuda. En algún momento pude ver un punto negro a lo lejos. Alguien venía. Bajé corriendo, grité y agité las manos, como si eso les ayudara a encontrarme. Por suerte, vinieron a mí de todos modos y pronto subieron a la plataforma. No me preguntaron qué había pasado y no me escucharon cuando intenté contárselo. Llegaron más, algunos en barcos, otros en helicópteros, y la mayoría se quedó en la plataforma. Llevaban equipo táctico negro y todos tenían radios en el pecho que repetían como loros códigos, y términos que no podía entender. Alguien me llevó, bueno, básicamente me arrastró, a un barco y pronto estábamos en camino. En el barco, 2 hombres estaban sentados a mi lado con armas apuntando al pecho, pero no me hablaban. Tenía la sensación de que si hacía alguna estupidez, no dudarían en someterme. Me senté en silencio hasta que llegamos a tierra. No es nuestro puerto habitual, sino de carácter más militar. Desde el barco me metieron en la parte trasera de un coche y me llevaron brevemente a mi casa. No les había dado la dirección. Cuando estacionamos en mi camino de entrada, el conductor vino a abrirme la puerta. Estaba cerrada por dentro, lo había comprobado. Cuando salí, me miró de arriba abajo y me dijo que mi contrato de trabajo se rescindiría con efecto inmediato y que recibiría una pensión abundante. Le pregunté qué se suponía que debía contarles a todos sobre lo que había sucedido. Él se rió entre dientes, lo que me enojó muchísimo, y dijo: Tú eres el único que sobrevivió. Le dices a la gente lo que quieras. Mañana a esta hora no quedará ni rastro de ello. Comenzó a regresar al auto, pero logré agarrarlo del hombro antes de que pudiera arrodillarse en el asiento del conductor. Apartó mi mano con bastante fuerza, y me miró con la mano lista para agarrar el arma. Entonces noté que estaba posada en su costado. Durante el viaje se me ocurrieron cientos de preguntas para hacer, pero sabía que probablemente no obtendría respuestas para ninguna de ellas. Decidí preguntar solo uno. El que más importaba. ¿Qué era? Pensó por un momento y, al ver mi postura poco agresiva, relajó los brazos y dijo, con una pizca de genuina empatía: Algo que no debería estar aquí. Es mejor que simplemente olvides que algo sucedió. Luego se fue y me tomó algún tiempo reunir fuerzas para entrar a mi casa. Pero no puedo olvidarlo. Y tampoco puedo probarlo. Él estaba en lo correcto. Ya hay una historia para todo el asunto. Todo está limpio, bonito y brillante, y ahora una empresa compró la plataforma petrolera por un precio barato, y está a punto de empezar a utilizarla de nuevo para el fin previsto. Pero no puedo dejarlo pasar. No solo por razones obvias, el trauma, el arrepentimiento, la vergüenza, sino porque cada vez que cierro los ojos, veo ese tótem negro. Pero ahora no está sobre la plataforma petrolera. Está encima de todo, bloqueando el sol. Y hay un sentimiento adjunto a ello, un sentimiento del que no puedo encontrar las raíces. Un sentimiento tan extraño que desearía poder sacármelo con un cuchillo. Viene pronto, y no hay nada que podamos hacer para detenerlo.